2 días y congelado 2 días, hace un frío que te mueres. Y estar aquí en la casa con las ventanas abiertas todo el día y sin calefacción, la verdad es que no está ayudando. Y cada vez que vengo por aquí me quedo congelado, pero es que hoy hace un frío de narices. Así que bueno, estoy aquí, es domingo por la mañana y dije, bueno, voy a irme hasta la casa y grabo un vídeo que sea tal cual, directamente sin edición y sin nada, y hago un resumen general de cómo está la casa y qué son las cosas que hemos ido haciendo durante este tiempo y que me he ido mostrando en los vídeos en YouTube. Y creo que podría estar bien hacer una especie de videoblog mensual en el que muestro cómo está la casa y a ver qué os parece, algo que pueda directamente grabar y subir, que no necesite editarlo, porque cada vez que me pongo a editar un vídeo tardo un siglo y por eso tardo tanto tiempo en subir los vídeos. Así que quería hacerlo de manera más natural y sin tanta edición. Y nada, a ver qué tal queda y si os gusta. He venido para aquí aprovechando que hoy el bebé está durmiendo, así que nada, vaya mierda de vídeo. No me lo va a ver esto. Yo no valgo para hacer vídeos de estos naturales. Tengo que repetir las cosas una y otra vez. Si pongo las tomas falsas de todos los vídeos que habéis visto hasta ahora, no os exagero que cada toma la repito entre 20 y 30 veces. Yo quería hacer esto natural y no me sale, no me sale hablar natural. Así que nada, voy a dejarlo así y que sea lo que os quiera. Vamos a coger el móvil y empiezo a enseñaros la casa y paso de hacer unas introducciones, pero si no voy a tirar aquí toda la mañana repitiendo la toma una y otra vez, intentando que quede natural y al final queda súper forzado. Así que venga, vamos a empezar por la planta esta de abajo. Bueno, pues aquí en la planta de abajo lo que tenemos que no he mostrado en los vídeos es que ya hemos quitado las puertas. Esto lo hice cuando estaba aquí mi padre y bueno, afortunadamente pudimos quitarlas sin romperlas, así que bueno, aquí tenéis este hueco, esta pared se va a ir para abajo, pero bueno, antes de quitarla utilizamos esta puerta de aquí para hacer pruebas a ver si éramos capaces de quitarlas. Y bueno, como podéis ver aquí tenemos los marcos de las puertas y ya han salido perfectamente. Costó, no fue fácil porque van como pegadas con un cordón de silicona y luego el resto con espuma, pero bueno, una vez le pillas el truquillo salen medianamente fáciles. Así que estas puertas van a irse para la planta de arriba donde van a estar las habitaciones. Y hemos quitado pues la puerta esta de aquí, la que ya visteis en la pared que tiré el otro día, que se ve en el vídeo cómo la saco, y la más importante de todas, esta de aquí, que es la que está en el muro de carga y no tiene el mismo ancho. Si os fijáis en el ancho que hay aquí, no tiene nada que ver con el ancho de aquí de un muro de carga. Y esta es la que va a ir en la planta de arriba donde vamos a hacer un agujero en el muro de carga, así que esta era la más necesaria de todas. Bueno, pues quitando eso, el resto pues creo que está como estaba. Aquí pues nada, materiales ya preparados para hacer la pared de división entre la cocina y el baño, que los tenía aquí. Me traje esto que lo tenía por casa y así por lo menos voy apuntando las cosas que van pendientes. Y bueno, esto que es lo que os mostré en el vídeo anterior. En el vídeo anterior pues bueno, había quitado la pared esta de aquí y ahora ya quité también esta parte de aquí que va dentro del baño. Bueno, esta parte de aquí era solo yeso, no había azulejos, no había cemento, fue más sencillo, pero bueno, todavía tengo todo esto aquí abajo, lo quité estos días, así que todavía tengo que limpiar. Y bueno, de esa manera, pues lo que sería el espacio del baño, que va por aquí, pues ya no tiene yeso, porque me dijo el constructor que va a hacer el baño que necesitaba quitar el yeso para poder poner aquí los azulejos y demás, así que bueno, aproveché y ya lo quité. Y en la pared esta aquí lo que sí que ya he hecho es ir sacando todo lo que tenía. Por ejemplo, toda la electricidad antigua que estaba aquí ya la he sacado, la electricidad que estaba funcionando en la casa, que eran estas de aquí, estas tomas de abajo, también las he sacado y ya están por aquí los cables, esto tengo que ordenarlo. Y ¿qué más? También la tubería esta, había una tubería esta de aquí, que esto bueno, sería la tubería de agua fría de la instalación anterior, esto estaba aquí, así que bueno, ya la tienen ahí cortada ahí abajo, así que ya la quité. Estas son las tuberías que hicieron una vez hicieron la renovación de la cocina, creo yo, que bueno, por eso se ve tan chapucero todo, porque esto, la original, eran las que estaban metidas dentro de los bloques y esto fue una chapuza que hicieron ellos para tener la cocina aquí, antes debía estar en esa zona ahí, yo creo. Luego también me he encontrado con ese agujero asqueroso de allí, que yo pensé que bueno, pues era un agujero rellenado con algo, me puse a quitarlo y salió esta cosa de aquí, esta tapa con todo esto lleno de grasa asqueroso y tiene toda la pinta que hicieron un conducto de ventilación directamente entre los agujeros que quedan entre los bloques de hormigón. Los bloques de hormigón, si os fijáis, va uno aquí, otro aquí, uno aquí, otro aquí, así. Entonces por el medio siempre queda un hueco. Pues aprovecharon esto, se tiró para arriba, lo que no sé es arriba dónde sale, porque yo arriba no he visto ninguna chimenea, así que no tengo ni idea.
Y bueno, me queda quitar esta de aquí, esta tubería aquí, que es la antigua tubería del gas, que está desconectada, no hay problema. Entonces querría cortar por aquí, pero todavía no tengo la radial, estoy esperando al Black Friday, a ver si encuentro alguna oferta. Así que voy a intentar hacerlo con la Dremel, lo intentaré esta tarde y a ver si sale. Y luego está esta tubería de aquí, que no tengo ni idea, no sé si la veis bien. Aquí hay otra toma, pero esta toma se va para arriba. Se va para arriba, para arriba, para arriba. Y no tiene ningún sentido, porque arriba no tenemos nada de agua, ni de gas, ni de nada. Esta se venía para abajo, que era la del gas, la del sótano. Esta de aquí era la del agua, que se iba para abajo también. Pero esta de aquí se va para arriba. Y es que arriba no hay nada de agua. Así que no tengo ni idea qué es, si me da cosa cortarla o... Así que yo creo que esta la voy a dejar. Esta de aquí no puedo dejarla porque ahora no se ve bien, pero había puesto aquí la marca con el celo de por dónde va a ir la pared. Y básicamente el perfil metálico que tengo por la pared pasa por esta parte de aquí, que ya es casualidad. Así que por eso tengo que quitarla y deshacerme de ella. Esta, pues bueno, puedo dejarla ahí y ya está. Y luego la electricidad, pues el resto lo he ido ya quitando y bueno, ahí está una toma de una caja de conexiones que tengo que revisarla a ver cómo va. Y bueno, ya sacar un poco toda esta parte de aquí, ya que en esta parte de aquí del baño no va a haber electricidad. La electricidad estará aquí, que es donde va a ir la pared con el lavabo y donde estarán las luces y los enchufes. Así que bueno, tengo que revisar esto. Y por lo que he estado viendo, yo creo que la electricidad viene desde el sótano, por ese cable de ahí, sube por ahí, taca, 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 hasta arriba del todo, y luego arriba se debe distribuir al resto de la planta y a esta caja de conexiones viene desde ahí. O sea que esta caja de conexiones se alimenta desde un cable que viene para arriba. O sea que probablemente en el falso suelo que hay arriba, por debajo de él es por donde se distribuye la electricidad a la planta, está abajo. Es lo que yo creo. Tampoco tengo mucha idea de electricidad yo, pero bueno, es lo que creo que es. Y así está. Mi idea es poder aislar esta parte por dentro con paneles paneles tipo sándwich de unos 5 centímetros y luego las placas de yeso. Y probablemente lo mismo en esta pared de aquí, que da para el exterior, y en esta otra pared de ahí. Y esta pared de aquí da con el vecino, esta no la tocaré. Entonces, bueno, esta es un poco la idea que tengo, espero que funcione. Ya que lo de aislar por fuera es que se nos va de presupuesto, son muchísimas cosas las que queremos meter y con el ático no nos da el dinero. Así que voy a intentar aislar por dentro, te comes espacio de dentro de la casa, pero al poner este panel tipo sándwich es bastante eficiente y con 5 centímetros ya tienes un aislante bastante bueno. Y esto es todo lo que tenemos en la planta de abajo. Vamos un momento hasta la planta de arriba. Y ahora aquí en la planta de las habitaciones, pues bueno, esto sigue como estaba. Aquí hemos tenido algunos trastos del apartamento. Y lo que ha cambiado es esta parte de aquí, que no os lo había enseñado. Lo había enseñado en Instagram hace tiempo. Y es que bueno, nos llevamos una buena sorpresa. Y es que pensábamos que teníamos un forjado de madera. Y resulta que no tenemos un forjado de madera. El ruidito del al caminar era porque tenemos un suelo flotante. Estas vigas de madera que están así, iban así todas. Y luego las tablas de madera aquí. Entonces esto es lo que producía los crujidos, pero lo que tenemos debajo son vigas metálicas unidas con bloques de hormigón. Entonces tenemos un forjado sólido, no un forjado de madera que suele ser más problemático que estos. Entonces por ese lado está genial, estamos contentos. Y nada, pues me he puesto a quitar las tablas, pero bueno, todavía no lo he mostrado en ningún vídeo. Ya lo mostraré más adelante porque esto lo he dejado un poco parado. Empecé hace un par de meses, vi cómo estaba la cosa y nos hemos puesto con la cocina, que bueno, es la parte que más nos corre prisa. Esto lo haremos más adelante. Mi idea aquí es colocar bloques de aislante sólido y encima de él colocar tablas de OSB de 22 milímetros y encima de ello colocar el parqué laminado para dejarlo bonito. Y originalmente me puse a quitarlo con la palanca esta, una por una, por eso las veis aquí, una por una, pero luego ya dije, el más sencillo va a ser coger y meter la sierra de calar desde aquí hasta allí, otro corte por allí, otro croquizo por allí, y ya directamente coger y levantar el cuadrado entero y nos queda algo como esto, mucho más sencillo que andar tira por tira, que se tarda bastante y te dejas la espalda. Así que nada, dentro de un tiempo vendré para aquí cuando termino lo de abajo y levantaremos todo esto de aquí, levantaremos todo esto de aquí y haré eso que os comento de poner el suelo con el aislante y el OSB. Y nada, esto es un poco todo por la parte de la planta de las habitaciones. Vamos a echarle un ojo al ático, que tampoco hay mucho que ver, pero bueno. En el ático ocurre lo contrario. Levanté un par de tablas para ver qué es lo que teníamos, esta que veis ahí. La levanté y bueno, en este caso lo que sí que tenemos es un forjado de madera,
sí que son vigas que van así, de madera, y luego están estas aquí colocadas. Pero bueno, por lo que hemos estado mirando, tanto aquí como en algunas que levanté ahí al fondo, está bastante en condiciones. Entonces nada, lo que no está en condiciones es el tejado. Vamos a levantarlo entero, es decir, coger todo el tejado y quitarlo entero, dejar todo esto vacío y rehacerlo de nuevo. Hacer un tejado nuevo, bien haciéndolo como tenemos ahora, haciendo así en pico, o haciendo aquí una ampliación, que sería llevarlo en vertical y luego, o sea, en horizontal y luego en vertical, y colocar ahí las ventanas. Esa sería la otra opción, un poco más cara, pero tendríamos la mejora de que aumentaría el espacio que podemos caminar en el ático, ya que, bueno, al ser así en pendiente, pues se reduce bastante. Pero bueno, en eso estamos todavía ahora mismo con las empresas para que nos den precio, y obviamente va a ser lo más caro de toda la casa. Y bueno, pues poco más por aquí. Vamos a echarle un ojo al sótano. Y en el sótano, pues poca cosa, no hemos hecho tampoco mucho aquí. Lo único, revisar la electricidad cuando estuvo mi padre, que estuvimos viendo pues cada uno de estos térmicos para qué valía. Y bueno, ya tenemos un poco de idea de cómo va la electricidad en la casa, que es un poco chapucero. Pero bueno, ya por lo menos entendemos cómo funciona. Y a mayores me compré el armario este de aquí para guardar todas las herramientas que tengo y bueno, para no tenerlas por todos lados. Así que bueno, aquí por lo menos pues ya puedo tener todo ordenado y está genial. Me costó más el armario casi que las herramientas que tengo, las cosas como son, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, poco más. Aquí está el resto de las cosas, están pues como ya las había enseñado hace tiempo. Bueno, un poco más de cacharros por todos lados, pero por lo demás todo sigue igual. Ah, el baño no ha cambiado, aquí sigue, precioso. Y nada, ya ha terminado. El vídeo seguro que ha quedado natural, también seguro que ha quedado una chapuza, pero mira, prefiero hacerlo así y ser coherente con lo que había dicho, hacer un vídeo rápido y que no me llevara tiempo. Así que nada, le pondré un poco de música de fondo y para YouTube. Y así de esta manera por lo menos subo vídeos con un poco más de frecuencia, porque lo que digo, editar vídeos me lleva la vida. Espero que os haya gustado, aunque haya sido muy sencillo. Y nada, el próximo vídeo pues sí que ya será o reparando la pared, los agujeros que quedan, o haciendo la pared, o a lo mejor enseñando cómo hacer los planos en 3D que había mostrado en el anterior vídeo, que hay gente que me preguntó que cómo podía hacerlo. Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo para todos. Chao.